El romanticismo. Este tiene un enfoque muy simbólico hacia los sentimientos filantrópicos, patrióticos y amorosos. Representa el culto del yo, planteado por George Wilhelm Friedrich Hegel, y un anhelo casi fantasioso de libertad. Sin embargo, cuando estos deseos y fantasías utópicas no llegan a materializarse, surgen sentimientos de frustración, miedo, angustia, pesimismo, decepción y desencanto. Por lo que autores como Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann y Franz Schubert tienden a evadirse de la realidad hacia mundos fantásticos, románticos, internos y subjetivos, así como hacia el culto de la naturaleza, dejando de lado lo dialéctico y enfocándose más en la emoción y pureza del espíritu. En el sentido musical, el romanticismo llegó más tarde que en la literatura y la filosofía, pues se consolidó alrededor de 1830. Aún así, tuvo un gran impacto en la vida de las personas, ya que la música dejó de centrarse únicamente en los salones y capillas de la realeza y pasó a dirigirse también al pueblo, a los conciertos públicos y a los salones burgueses. De esta forma cambió el concepto social del músico. Dejó de ser un servidor con librea para convertirse en un artista que se expresa libremente. Este cambio se relaciona con la Revolución Francesa, que provocó la caída de las monarquías absolutistas y el surgimiento de los derechos individuales. Además, impulsó el nacionalismo, ya que cada país comenzó a buscar su identidad y a fortalecer su propia cultura. Ludwig van Beethoven es uno de los pilares más importantes en la transición del clasicismo al romanticismo. Fue inspirado por Napoleón Bonaparte y por los ideales de la Revolución Francesa. Siempre se mantuvo fiel a sus valores y nunca apoyó las monarquías, lo cual reflejó en sus obras. Por ejemplo, la Sinfonía número 3, Heroica, estaba originalmente dedicada a Napoleón, pero cuando este se proclamó emperador, Beethoven eliminó la dedicatoria. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento. La sordera no fue lo único que afectó su vida. También se cree que padecía cambios emocionales profundos. Aún así, cuando su sordera ya era total, compuso la Sinfonía número 9, consolidándose como uno de los músicos más importantes de la historia. Durante el romanticismo se produce una gran difusión de la música instrumental, especialmente de la orquesta y el piano. Hay una predilección por las pequeñas formas vocales como el Lied. En este caso de ejemplo tenemos a Schubert, Schumann y Johannes Brahms. También por las formas pianísticas libres, como por ejemplo tenemos a los autores de Franz Liszt, Schubert, Schumann y Chopin. Y por último la danza estilizada, especialmente en las obras de este último. Los 4 medios favoritos de expresión romántica fueron la sinfonía, el piano, la ópera y el Lied. La ópera adquirió gran popularidad en la sociedad romántica, culminando en el drama wagneriano. También surgieron géneros más ligeros con diálogos hablados, como la opereta en Viena y París, y la zarzuela en España. En Occidente se desarrolló ampliamente el lenguaje escrito de la teoría musical. Se ampliaron 2 tipos de intervalos y se consolidaron estructuras armónicas más complejas. Por ejemplo, se estableció una diferencia clara entre acordes mayores y menores, determinada por la tercera, que define su carácter. La escuela romántica más destacada fue la alemana, de donde surgieron muchos de los principales compositores y donde el movimiento alcanzó gran auge. La sinfonía adquirió un papel predominante, ampliándose con compositores que ya hemos mencionado anteriormente como Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Liszt y Brahms. Asimismo, se produjeron importantes innovaciones en los instrumentos y en la orquesta: pistones, llaves, colorismo orquestal e individualización de los instrumentos. La guitarra y el arpa resurgieron como solistas, mientras que el violín destacó en el concierto y la sonata. El piano se convirtió en el instrumento favorito del siglo XIX, popularizado entre la burguesía y caracterizado por un gran desarrollo técnico y virtuosismo. También se desarrolló la música programática y descriptiva, basada en una idea o guión previo, con un carácter apasionado y expresivo. Finalmente, continuó la tensión entre corrientes revolucionarias y conservadoras. El romanticismo impactó demasiado la vida de los artistas y de los compositores, pues antes se les reconocía únicamente por el virtuosismo y por lo académico. Sin embargo, gracias al romanticismo, ahora la figura del músico se ve como un ser sensible, reflexivo, empático, soñador y con muchas capas de expresión. Se comenzó a idealizar la figura del músico como un ente misterioso y extraordinario, fuera de este mundo. Gracias al romanticismo podemos conectar mucho mejor con la música de una forma más sentimental y no tan pragmática, alcanzando un nivel de conciencia mucho más elevada y más centrada en uno mismo como individuo y sobre todo desde las entrañas, desde lo más profundo del ser y no solo únicamente con los oídos.